Maestra, Reinita, ¿cómo estás? buenas noches, maestra. Digo, voy a hablarle a la maestra porque no le escucho. Era porque estaba, sending the message to everybody. Hi, Armani. Hi, everybody. How are you? I'm good. How are you? Oh, I'm doing good. Reinita, qué bueno que estás aquí. ¿Cómo está Angeli? Gracias, maestra. Angeli está muy bien. Andan muy bien esos niños, disfrutando, maestra. Ah, qué bueno, mi amor. Gonna wait a little to see who else comes to the class. I hope that everybody's doing good, that everybody is reflecting in everything that we have learned. The past class was very good. Espero que estén ahí reflexionando de todo lo que estudiamos la semana pasada. Hoy la clase también va a estar muy bonita. Today's class is gonna be eye-opening too. So I hope that you guys actually you know get enriched by the class. One moment. One second. I just entered, so I'm sending a message to the rest of the group. What does delicate mean? Okay, we're almost going to start. I know Fridays is a hard day for people to come to the class because it's the weekend. Um, I will send it to the rest of the people once the class is finished. Ok, vamos a empezar. Entonces, vamos a continuar con lo que estábamos estudiando la semana entrante. Vamos a hacer como un resumen. Acuérdense que cuando nosotros eh, empezamos a hablar de la chakra corazón, lo primero que nosotros tenemos que entender es que en la chakra corazón se unen las dos polaridades, tanto la femenina como la masculina. Entonces, ahí es como nosotros vamos, ahí vamos a conectar con algo que se llama la ley de evolución. Por eso es que el corazón es la chakra que nos conecta con el yo superior, porque ahí es donde nosotros nos encontramos con la energía divina. Entonces, por eso es que la chakra corazón de todas las chakras es la más importante. So just doing a recap, we're going to start by saying that the heart chakra is where is the residency of the higher self. And as the residency of the higher self, that's where we actually see that
the both polarities are actually connecting, which is the feminine and the masculine energy. So when it comes to the heart, we need to understand that the heart is going to connect the lower chakras and the big the superior chakras. And in order for us to be able to have working chakra, the first thing that we need to realize is that the heart is the one that is going to tell us if we're connected with Dharma or we're connecting to karma. Entonces, vamos a empezar con decir que para nosotros poder empezar a revisar la chakra corazón, lo más importante que nosotros tenemos que hacer es asumir todo lo que nosotros hemos creado. Porque la persona que ha llegado al corazón, porque acuérdese que cuando se trata de la chakra corazón, nosotros tenemos que ver que la chakra corazón es donde nosotros nos convertimos en creadores instantáneos. Entonces, para nosotros poder convertirnos en creadores instantáneos, lo más importante que nosotros podemos hacer es ser responsables de lo que nosotros hemos creado. Eso es lo más importante. Entonces tenemos que asumir nuestro mundo interno para poder permitir que el ego madure. El problema más grande que nosotros hemos encontrado durante la evolución es que el ego es inmaduro. Y como el ego es inmaduro, el ego no permite que nosotros podamos hacernos responsables de nuestras creaciones. Entonces, para nosotros poder sanar, eso es lo primero que nosotros tenemos que hacer. So, one of the first things that we need to understand in order for us to be able to heal is that we need to be able to assume our internal world. So we can actually allow for ego to mature. Because the more I actually enrich myself through healing, the more plenty and the more we're going to gain as the perspective of evolution. Entonces, cuando nosotros empezamos a mirar la chakra corazón, nosotros vamos a ver que las definiciones de todo lo que nosotros sabemos van a cambiar. Porque una de las primeras cosas que nosotros tenemos que entender que es la definición del gozo. Cuando nosotros miramos el gozo, de acuerdo a la ley de la evolución, el gozo nos dice que es aprovechar todo lo mejor de las experiencias que nosotros hemos tenido. ¿Qué significa eso? Si las experiencias han sido en miedo, en tristeza, si las experiencias han sido en separación, nosotros tenemos que entender que es necesario que esto ocurra porque la transformación nos lleva a un estado de sabiduría. Y para nosotros poder alcanzar esa sabiduría, todo lo que nosotros hagamos todo es una cuestión de actitud. So when it comes to the ego, we need to understand that the more we actually mature our ego, the more enriched and plenty I'm going to feel. So as we connect with the heart chakra, we need to understand that all the definitions of what we know are going to change because the perception needs to grow as we are actually growing with the heart chakra. So, for example, the definition of joy is going to depend on how much I take advantage of all the experiences that I go through, even if it's fear, even if it's sadness, even if it's a separation. Because remember, what we talked about in the past class, what did we talk about in the past class? That separation comes from us having an ego that is going to define everything between good and bad. So when it comes to defining good and bad, ego is going to classify the experiences
of what we need to experience and the ones that we need to avoid. So when we do that, we actually creating a separation that is going to create an empty part in our hearts. So when we are in separation, separation avoids our transformation. But when we allow that everything that we experience becomes our joy, we're going to get a wisdom that is going to make us close to higher self. But everything is going to depend in our attitude. And that's something that is very important. Entonces, vamos a hablar de nuevo de lo que se trata del amor propio. Esto es algo que yo he pensado mucho durante la semana. Lo más importante que nosotros podemos tener para nosotros poder ser seres de luz, para nosotros poder recibir y dar, es cambiar nuestro concepto de lo que es el amor propio. Porque el amor propio es el mejor acto. O sea, para nosotros poder tener amor propio, nosotros tenemos que tener un reconocimiento que todo lo que nosotros experimentamos es un impulso para nuestra evolución y todo lo que nos permite evolucionar nos permite transformar. Entonces, cuando nosotros aprovechamos los contratos kármicos, nosotros tenemos que entender que para poder nosotros aprender, nosotros tenemos que tener un entrenamiento. Entonces, estos contratos kármicos nos permiten expandir nuestra conciencia. Por eso es que esta chakra está relacionada con la ley de la evolución. Acuérdense que todas las chakras tienen una ley. La chakra raíz tiene la ley de la naturaleza, la chakra sexual tiene la ley de el ritmo, la chakra plexo tiene la ley de la correspondencia y esta es la chakra de la evolución. So remember what we guys talk about the concept of self-love. In summary, self-love can actually be defined as freedom. And this freedom comes from us being able to be free in expressing ourselves and experimenting without us having any reservation. So when it comes to self-love, the biggest act that we can have in order for us to have self-love is to be able to recognize that everything that we experience is going to impulse our evolution and transformation. So let's take, for example, karmic contrast. When we actually see karmic contrast, we need to understand that in order for us to get wisdom, we need to be trained. And in order for us to be trained, when we actually get trained, this is going to allow for us to have an expansion in our consciousness. That's the reason why this chakra is related with the law of evolution. And remember, every single chakra is related to a law. For example, the root chakra is related to the natural law. The sexual chakra is related to the law of rhythm. The solar plexus is related to the law of correspondence. This one is related to the law of evolution. Entonces, cuando nosotros miramos la definición de la ley de evolución, esta ley nos habla del cambio y la transformación constante. Entonces, como la naturaleza, entonces nosotros tenemos que mirar la naturaleza porque la naturaleza es el ejemplo más inmediato que nosotros tenemos. Y cuando nosotros miramos la naturaleza y la historia de la humanidad, nosotros podemos ver que siempre ha habido un cambio y una transformación y que esto implica salir de la zona de confort. Y ahí es donde está la imposibilidad de que nosotros podamos llegar al corazón. ¿Por qué? Porque a nosotros nos gusta lo conocido, a nosotros no nos gusta explorar lo desconocido. Entonces, cuando el ego ha creado su seguridad en lo conocido, esto impide el crecimiento. Por esta razón, la enfermedad
es igual a la falta de crecimiento. Escuchen lo que les estoy diciendo. La enfermedad es igual a la falta de crecimiento. ¿Por qué? Porque en bioenergética la enfermedad es un estancamiento. ¿Qué significa eso? Que nosotros siempre nos hemos afincado en lo que se llama, ay, por favor, nunca cambies. Y cuando nosotros no queremos que haya un cambio, es imposible que haya una transformación. Por esa razón, todas las enfermedades crónicas no existen, porque todo se puede sanar a través de la transformación. So when it comes to this chakra, the law of evolution is going to tell us that there has to be a constant transformation. And in order for us to be able to understand this further, we need to see that that we have a mirror, and that mirror is nature. So when we see nature is constantly transforming, as the same as the story of humanity. So if we want to be able to connect to the law of evolution and become creators, we need to understand that there has to be a constant change and transformation. And this implicates for us to get out of the zone of comfort, because ego has actually established the roots in what is known. It has established its security in what is known, and this is an impediment to grow. So when we take a look into the definition of illness, illness is the same as us not being able to grow. So when we check into the definition of bioenergetics, we're going to see that illness is something that is stagnant, energy that is not moving. And that's the reason why in the past we have always heard people saying, please never change. I love you the way you are. And the reason why is when a person says that is basically telling you, stop transforming yourself. And that's the reason why when we see that there is, in reality, there is no chronic illnesses, because everything can be healed through transformation. Entonces, el ego se aferra y se apega. Por eso el acto más poderoso del amor es la libertad. Y esto es muy importante que nosotros entendamos. Si nosotros queremos y amamos algo, nosotros tenemos que darle primero que todo libertad de expresión, y tenemos que entender que todo en nuestra vida tiene un propósito finito, porque el propósito de la evolución tiene que ver con cerrar ciclos y renovar ciclos. Entonces, para nosotros entender el concepto de la libertad es vivir en desapego, y las relaciones no pueden mantenerse si no hay una transformación constante. Si yo me permito crecer y los seres a mi alrededor les permito que también crezcan, eso hace que las relaciones permanezcan. Escuchen esto, la razón del por qué las relaciones no permanecen es porque una persona crece y la otra no crece. Y entonces, ¿qué hay? Hay un problema de resonancia. ¿Qué significa eso? Que es como dos imanes que tienen una polaridad diferente, o sea, la misma polaridad, y se repelen. Entonces, cuando no hay resonancia, no puede haber permanencia. Y cuando uno se fija a fincarse en una relación que no tiene crecimiento, uno está entrando en un contrato kármico. Por eso es que la transformación, escuchen esto, nos permite renovación, que es como si uno muere y vive y nace, muere y nace. Y esto hace que las cosas permanezcan. Por eso el que ama le propicia al otro el crecimiento. Si usted quiere a sus hijos, usted impulsa su crecimiento. Y eso me está costando mucho, porque yo he sido una persona que me he estancado mucho. A mí siempre me ha gustado lo conocido, a mí me gusta la rutina, a mí me gusta hacer lo mismo. Entonces ahora yo estoy en un proceso de transformación, estoy propiciando la independencia de mis hijos.
antes de que yo escuchara estas clases, yo estaba como teniendo um, como que el universo me estaba mostrando que eso tenía que pasar, pero ahora estoy totalmente segura que nosotros tenemos que permitir, imagínense esto, que nuestros hijos escojan, que piensen, que se expresen, que escojan lo que les gusta, que escojan lo que quieran comer. Eso propicia individualidad y propicia seguridad en ellos mismos. La razón de por qué una persona no tiene seguridad en sí misma es porque ha habido otras personas que escogen por ellos. Entonces, esto es muy importante. So when it comes to the transformation, we need to understand that ego is going to get attached into what it knows. And that's the reason why the most powerful act that we can give to anybody is to love them freely. So freedom means to live without any attachments. And that's the reason why relationships do not have to get broken if we allow for everybody to get transformed. If I allow others to grow with me, then the relationship can be kept. The reason why relationships are actually broken is because one person wants to get transformed and grow, and the other one wants to do the same thing that they know. So when this happens, one person actually wants to get attached, and that's what creates karmic contracts. So that's the reason why we need to understand that what we studied in the last class, we need to start being overprotective. We need to stop, we need to allow, for example, our children to make choices. We need to allow them to think freely, to believe what they wanted to believe. We need to allow them to have that freedom and independence in order for them to be able to start believing in themselves. The reason why a lot of people have trust issues is because all their life other people has been chosen for them. So in order for us to create that internal security, for that internal father to grow, we need to have that freedom, and we need to allow other people to have that freedom. That's the reason why transformation allows us to renew. It's like when somebody dies and somebody is born again. And this allow for any relationship to be with us forever. It's like if the other people is willing to get transformed, you guys can actually stay together. But when one person wants to grow and the other one doesn't want to grow, that's when we actually have a problem of resonance. That's the reason why it's so important for us to see these things, to find out what no longer serves us. That's the reason why the person that loves you is going to ask you to grow together and is going to impulse your growing. Give me a second. So, bueno, entonces este pensamiento ha estado mucho en la humanidad a través de lo que nosotros hemos escuchado. ¿Qué hemos escuchado? Nunca cambies. El estancamiento impide la libertad de expresión. El cambio es una forma de expresarnos, es una forma de inventar, de recrear. Entonces, esa forma nos permite, entonces, cuando nosotros miramos atrás, nosotros tenemos que ver que nosotros no hemos sido lo mismo que somos hoy en día. ¿Qué quiere decir eso? Yo todas mis vidas no he sido Tatiana, no todas las vidas he sido Julieta, no todas las vidas he sido mujer, no todas las vidas he sido humano, no todas las vidas he sido animal, no todas las vidas he sido cristal. Imagínense que para nosotros poder llegar al punto donde nosotros estamos, nosotros tuvimos que haber permitido el proceso de transformación y renovación a través de permitirnos expresarnos, porque acuérdense que lo único que nosotros somos energía.
Entonces, al nosotros ser energía, la energía no tiene condicionamientos. La energía puede escoger ser un cristal, la energía puede escoger ser un perro, la energía puede escoger ser un mueble, puede ser una montaña, puede ser un árbol, puede ser lo que sea. Y la razón del por qué nosotros hemos escogido todas estas cosas es porque la finalidad de todo lo que nosotros estamos haciendo es poder integrar el todo para regresar y ser todo. Entonces, por eso es que es tan importante que nosotros entendamos, primero, que tenemos que tener libertad. Segundo, que tenemos que permitir expresarnos en esa libertad para ser transformados. ¿Y qué significa expresarnos en libertad? Que no limitemos las experiencias entre lo bueno y lo malo. Acuérdese que ustedes leyeron un libro al principio de las clases y este libro se llamaba El plan de mi alma. Por eso, cuando nosotros nos repetimos constantemente, todo lo que nos pasa para bien. Nosotros entendemos que cuando nosotros respetamos esa libertad de todo lo que se venga, sea bueno, sea malo, una muerte, una pérdida, un trabajo, un divorcio, todo lo que se nos venga es necesario porque estamos expresándonos en libertad y a través de esa libertad estamos permitiendo una renovación y esta reformación está permitiendo una transformación y esta transformación está permitiendo una evolución. So remember in the past when we actually heard people saying, please do not change. This is actually something that is going to make us become stagnant and is actually be an impediment of us expressing in freedom. Change is a constant form of expression that allows us to reinvent and recreate in different forms. What does this means? I have not always been Tatiana. I have not always been Julieta. I have not always been a woman. I have not always been a man. I have not always been human. I have not always been animal. I have not always been a crystal. I have not always been a plant. We have taken different forms. And the reason why we did that is because through the transformation of the form, we were getting a wisdom that it was necessary for us to go to the all so we can actually become one with the creator. But the point here is that through the judgments of the ego, we have created a separation that doesn't allow us for us to be united to all. Because remember, for higher self doesn't discriminate between good and bad. So when we allow this freedom, then we know that this freedom is going to allow us to renew. The renovation is going to allow the transformation, and the transformation is going to allow evolution. So evolution is what actually allows us to get closer to higher self. Entonces, por eso la experimentación nos permite un proceso de integración de la conciencia para volver a recrearnos, para darnos esa conciencia elevada. Cuando nosotros no juzgamos las experiencias, estamos cada vez más conectándonos con esa conciencia elevada. Y el verdadero amor implica aceptación incondicional. Entonces, algo que nosotros encontramos en el amor es que el amor que nosotros hemos descubierto y hemos definido, que no es el amor incondicional, que es el amor condicional, que impide que nosotros entendamos lo que es el amor incondicional, es la culpa. Y esto es algo muy importante que nosotros tenemos que observar, porque la culpa viene del juicio y el juicio viene de la separación que nosotros hemos creado
de nuestro propio ser. ¿Qué significa esto? La culpa viene de un juicio que nosotros hicimos y el juicio viene de definir las cosas entre buenas y malas. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a algo que supuestamente es malo, nosotros nos vamos a culpar y la culpa es algo muy delicado, al igual que el estado de víctima. Acuérdese que en la clase pasada nosotros hablamos que el sistema inmunológico se debilita a través de la mente de víctima. Entonces, cuando nosotros miramos la culpa, hay dos tipos de culpa. Cuando yo me culpo, que significa que yo no entiendo por qué yo he cometido un error y lo veo como algo malo, como cuando nosotros culpamos al otro, que eso significa que yo no estoy tomando responsabilidad de lo que yo he creado. ¿Y por qué la culpa es tan peligrosa? Escuchen esto, el victimismo es peligroso porque el victimismo es una persona que tiene la definición de que todo lo que está afuera está en contra de esa persona. Y yo era mucho así. Yo era bien sensible, yo pensaba que todo lo que las otras personas eran en contra mía. Yo pensaba que había un plan en contra mía, yo pensaba que hasta estaba maldita. Por esa razón era que yo tenía tan arraigada la religión que yo tenía, porque yo necesitaba redención. Entonces, cuando una persona tiene eso, entonces lo que hace es que todo lo que está afuera le viene a atacar. Hasta el cuerpo te ataca. ¿Por qué? Porque lo que tu mente piense es lo que tú vas a crear. Entonces, cuando una persona tiene culpa, está entregando su poder a lo que piensa que está juzgando. Entonces, si yo tengo culpa por algo que yo hice, yo le estoy entregando ese poder a eso que me hace sentir culpable. Y si yo le estoy echando la culpa a otros, yo estoy diciendo que otras personas tienen el poder sobre mí. Por eso es que es muy importante que nosotros cambiemos la percepción de lo que nosotros vemos entre bueno y malo. So, when it comes to experimentation, this is going to allow us to integrate our consciousness. And this is going to allow us to recreate ourselves so we can actually connect with a higher consciousness. So true love implicates unconditional acceptation. So something that we're going to find in the definition of conditional love is guilt. And this is something very important for us to understand. Last week we talked about victimism, and we talked how the victim mentality is going to affect the immune system. Why? Because a person that is victim believes that there is something there that is going to attack them. For example, me, I used to be very sensitive against other people's judgments. I was very sensitive, always looking if a person was going to hurt me. And when it comes to that, the mind and the words are very powerful. That's the reason why we have to be careful how we talk to the body and how we actually think. Because when you actually have a victim mentality, you lower your immune system. The same as guilt. When a person has guilt, it believes that there is two types of guilt. The guilt of me not being able to forgive myself for the mistakes I do, which means that I don't understand that I can just have to, try it until I get it. And the kind of guilt where I actually blame others for what they have done, not understanding that everything that I experience, I have created. And guilt is something very dangerous because guilt means that I don't have power. So I can either give power away to the things that I believe I don't know what to do, and I can actually give the power away to the people that I'm actually blaming for something that I have created. And the reason why this is also dangerous is because when a person feels guilty, he's gonna find punishment. Because remember, we are in the world of duality, and whatever is dual, it has to have the other polarity. So if you guys deal with guilt, this is something that you guys need to work on. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que entender que las experiencias se pueden tornar en amor condicionado. Y el amor tiene mucho que ver con las sincronías y los ritmos.
Por eso es que el corazón tiene un ritmo cardíaco. Y esto es la sincronía. Entonces, por eso, cuando una persona tiene una arritmia en el corazón, es porque hay un desbalance. Por eso el balance se permite en recibir y dar. Y es el camino que nos permite expresarnos en luz. Por eso es importante entender los procesos y para eso hay que vivir los procesos, para entender las experiencias que nos llevan a integrar. Y la razón de la repetición es por falta de entendimiento y tratar de abortar los procesos. ¿Qué significa esto? Ay, no, es que yo no me soporto esto, yo no me soporto a mi marido, yo lo voy a dejar y vuelvo y me consigo otro y es lo mismo. Y en vez de decir, bueno, déjame ver si soy yo la que estoy creando esto, ¿qué es lo que yo tengo que entender? Entonces las personas se la pasan abortando procesos y procesos y procesos y por eso es la necesidad de la repetición porque no aprovechan la experiencia y no se permiten nutrirse de la experiencia. Por eso, al dejar que cuando una experiencia nos nutra, esto nos permite alcanzar, avanzar. Y eso nos causa, entonces, cuando una persona para el proceso, eso va a generar un vacío. Porque acuérdense lo que yo les dije, cuando una persona rechaza algo, tiene un juicio y el juicio crea una separación y esa separación va a crear un vacío y ese vacío va a generar un proceso kármico. Entonces, por esa razón es que es tan importante que nosotros entendamos que para nosotros poder sanar tenemos que cambiar la percepción de cómo vemos los procesos y aceptarlos en gratitud y entender que todo proceso es perfecto, todo proceso es perfecto, porque eso nos va a ayudar a que podamos avanzar, que podamos transformarnos, que podamos integrarnos. So when it comes to love, we need to understand that love has to do with synchronies and rhythms. That's the reason why the heart has a cardiac rhythm. A person that has an imbalance in their heart between give and receive, and I think that's the reason why I was actually diagnosed with hypertension because I give, and I receive little. So there has to be a balance between giving and receiving. And in order for us to be able to achieve this balance, we have to allow for the path of life to express itself, which means the plan of our soul. You need to allow it to develop. It is important for us to understand the processes. We need to actually live the processes so we can actually achieve the experience so we can integrate. And because of this reason, we have to enter into repetition because of a lack of understanding and because people avoid the mission. What does that mean? Whenever we avoid the mission, we're not taking advantage of the experience. We not allow for the experience to nurture our soul. So when we do not allow for this to nurture our soul, we're not allowed to advance. We're not allowed to continue. And whenever this happens, this is going to process an empty space in us. And this becomes karmic. What does this mean? Whenever we stop a process is because we have a judgment. And this judgment is going to separate us because we're going to resist and we're not going to want it to continue to get through it. And this separation is going to make us enter into a karmic process. Entonces, ahora nosotros vamos a hablar entre la diferencia entre proceso y problema, para que nosotros podamos entender en cuáles que estamos. Recuerde que esta clase les va a dar definiciones como la que vimos ahorita del gozo. Ahora vamos a hablar del proceso. El proceso es una experiencia
que tiene que ir por etapas. ¿Qué significa esto? Usted no puede convertirse en doctor en kindergarten. Usted no puede ir a decir que usted va a hacer una operación si usted no sabe escribir. Usted no puede convertirse en un dentista si usted nunca terminó su bachillerato. Usted tiene que pasar un proceso para usted poder llegar a hacer lo que usted quiera. Asimismo se trata cuando nosotros estamos experimentando. Eso tiene unas etapas y esas etapas están ahí para nosotros poder obtener esa experiencia. El problema es diferente. El problema es cuando el proceso se bloquea y no nos deja avanzar. Entonces eso es muy importante. Por decir, usted está en una relación y usted siente que usted está atrapado en esa relación, que usted no puede salir de esa relación, que esa relación a usted lo enloquece, usted no quiere esa relación, pero usted no continúa en esa relación. Ese proceso a usted lo va a estancar y a usted no lo va a dejar. Entonces, cuando usted está con un problema, usted tiene un karma. Y el karma viene cuando hay algo que está bloqueado. Entonces vamos a hablar por decir de cuando una persona quiere hacer una torta. Vamos a decir, para usted poder hacer una torta, usted sabe que tiene que comprar los ingredientes, tiene que mezclarlos, tiene que coger y ponerlos en el horno y después esperar unos 30 minutos. Después de los 30 minutos, entonces usted puede tener su torta. Pero ¿qué pasa si se va la luz? Entonces, si se va la luz, usted no va a poder obtener la torta. ¿Qué pasa si usted mezcla todo y usted no espera los 30 minutos? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Usted no va a poder obtener la torta. Entonces, así mismo como ese ejemplo de la torta, usted se va a dar cuenta que así son todos los procesos que nosotros pasamos. Por eso es que es importante que nosotros estemos siempre permitiendo que el yo superior nos guíe a través de esos procesos. So now we're going to speak about another definition that is important: process and problem. Process is experience that has to go through steps. Problem is something that when the process gets blocked and it doesn't allow us to continue. So this is very important for us to understand, because karma is when there is something stagnant. And we're going to talk about an example, like cooking a cake. This is exactly like cooking a cake. In order for you to cook a cake, you need the ingredients, you need to mix them, you need to put them in the oven, you need to wait 30 minutes, and then you will have your cake. But what will happen if I mix everything, but then the light goes off? You're not gonna have your cake. What about if you mix everything and you actually have the electricity, but you don't wait 20 minutes? You're not gonna have your cake. So it's the same thing when it comes to processes that has to do with our life experiences. We cannot skip, and we need to be grateful about those experiences because we are experimenting in order for us to get the wisdom that we need through those experiences. Por eso el karma es una sensación de perder la libertad y no poder avanzar. Por eso hay que ser generosos y permitirnos vivir. Esta es otra definición que tenemos que cambiar. Aquí la generosidad la estamos viendo como permitirnos recibir la sabiduría, y esta sabiduría tiene que ver con la justa medida. ¿Qué significa esto? Muchas personas, por decir, quieren decir, bueno, entonces como yo me tengo que transformar y tengo que cambiar, entonces hoy tengo una pareja, mañana tengo otra, pasado mañana. No. Uno tiene que saber cuál es la justa medida. Por decir, bueno, como yo tengo que permitirme experimentar y a mí me gusta comer, pues yo voy a comer lo que yo quiera. No. Uno tiene, eso se llama la ofrenda de generosidad a través de la sabiduría de la justa medida. Usted tiene que saber que usted puede hacer algo o usted no puede hacer algo, pero eso tiene que ser con usted actuar en su intuición. ¿Hasta cuándo usted se tiene que dar? Por decir, si usted ha estado con una pareja y esta pareja usted ya aprendió, es un mujeriego, y usted ya aprendió todo lo que tenía que aprender, usted no se tiene que quedar en esa relación. Pero tampoco puede decir, bueno, hoy me casé con alguien y mañana me divorcio porque ya no lo soporto. No, hay una justa medida. Entonces es algo que nosotros tenemos que preguntarnos, ¿qué es la justa medida? Porque cuando el ego es inmaduro, es insaciable.
Entonces, el ego cuando es inmaduro es insaciable y eso es lo que no permite que el ego tenga esa justa medida. Y es aún así que hay que sabernos poner límites, como por decir ahora, con lo que yo estoy experimentando de la bacteria que tengo en el estómago. Yo tengo que tener la disciplina de saber que hay cosas que no puedo comer. Tengo que tener la disciplina de saber que yo me tengo que ejercitar. Tengo que tener la disciplina de saber cuándo tengo que descansar. Tengo que tener la disciplina de saber cómo manejar mis emociones. Y todas esas cosas son parte de nosotros entender y ayudar al ego a que madure. Hay muchas personas que piensan que la mente puede pensar lo que quiera, que ellos tienen que el corazón, ellos no tienen control sobre su corazón. Y eso es algo que nosotros tenemos que empezar a entender cuál es la justa medida y tenemos que aprender a ponernos límites. So when it comes to the karma is a sensation of losing our freedom and I cannot continue. And that's the reason why that we need to understand that we need to be generous to allow us to live. And this generosity has to do with a wisdom that allow us to know what is the just measure. What does that means? I need to understand that, for example, oh, I'm gonna have a person today. I'm gonna sleep with somebody today because I need to have freedom. I cannot get attached. And tomorrow I'm gonna sleep with another person, and the day after tomorrow another person, and like that. No, no, no. I need to know what is healthy and what is unhealthy. I need to know when to stop and when to continue. And that wisdom we need to apply it as self-control too. For example, just because I need to be free in my expression, I'm not just gonna eat without limits, or I'm not going to exercise ever, or I'm just going to actually think whatever and don't give my mind any direction. We need to understand that in order for the ego to mature, we need to put limits to our ego too. Por eso, amar en libertad es ser libre del condicionarme a vivir a las experiencias e ir soltando todo lo que nos estanca. El amor es integrar luz y sombra, y la sombra es saber que lo que yo rechazo lo voy a proyectar. Y el mejor reflejo que nosotros tenemos son la pareja. Y la sombra son todos esos aspectos oscuros que no solamente son aspectos densos, también somos potenciales que nosotros hemos negado. Y ahí nos tenemos que acordar para poder conectar con ellos y podernos expresar. Y esto es bien importante. Cuando se trata de la sombra, no es solamente que si yo soy egoísta, de que si yo tengo algo oculto, no. En la sombra también se encuentran aspectos de luz. Por eso es que cuando nosotros revisamos la sombra, conectamos con dones psíquicos, conectamos con esos sentidos sensoriales que nosotros no sabíamos que estábamos ahí, porque en la sombra está grabado todo. Por eso cuando yo veo los archivos acásicos, yo puedo ver cuando las personas tienen portales abiertos y estos portales tienen que ver con ganancias espirituales que las personas han alcanzado de vidas pasadas. So when it comes to love, we need to love us in freedom. And freedom means that we're not going to condition our life into live something specifically. And we have to let go everything that is going to make us stagnant. Love is integrate light and shadow. And the shadow is knowing that whatever I reject is what I'm going to project. And the best reflection is the person that is like our partner. The shadow is going to show us aspects that they're dense, but it's also going to show us potentials that we have not recognized, that we've forgotten. And that's the reason why when we start to remember what is in the shadow, we can actually connect with those potentials that we have forgotten in past lives. So whenever I do the Akashic records, I actually see that. I see that people has gained things through living in past lives, but when we die, we forget, and then we can't connect unless we go to the shadow and we revise the shadow. Entonces, para integrar
todo lo que nosotros tenemos que integrar, nosotros tenemos que buscar esos archivos y para poderlos abrir necesitamos una clave, que es la humildad y la compasión. Y para integrar la sombra hay que ir al pasado. Y en ese pasado nosotros tenemos que reconocer nuestras creaciones que nos llevan al regreso a integrar. Y esta integración nos va a acercar al ser a través de la gratitud para alcanzar esa sanidad. Y eso es bien importante. Pero no es cualquier sanidad, es la sanidad energética. Entonces, ¿qué es la gratitud? Es un estado de gracia, de admiración. ¿Qué significa esto? Que cuando usted vaya atrás a mirar lo que pasó, usted puede agradecer los procesos, usted puede agradecer ese papá que la abandonó, usted puede agradecer esa persona que la abusó, que usted puede agradecer ese es que la abandonó, que la traicionó, que usted puede decir, wow, cómo he crecido, wow, cómo mi mente ha cambiado, porque la única forma de conquistar la sombra y que la sombra se deje ver es a través de la admiración, porque la persona que ama admira. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando usted está enamorado de alguien, usted entra en ese enamoramiento a través de la admiración, usted dice, wow, qué muchacho tan lindo, wow, cómo me gusta cómo habla, wow, cómo huele. Así mismo se conquista la sombra, con humildad, con compasión y el amor viene a través de la admiración. Entonces, la gratitud, como les dije, entonces para reconocer lo lejos que hemos llegado, la gratitud es saber que todos son perlas de sabiduría y que asimismo, si usted se devolviera, usted se tiene que preguntar, ¿yo pudiera volver a vivir lo que yo viví? Y yo todavía tengo cosas que tengo que aprender a agradecer. Entonces, si usted las tiene, tiene que trabajar con esto, porque acuérdese que cada chakra que estudiamos son 6 meses. Entonces, devuélvase y cualquier cosa que le cueste, intégrelo. Intégrelo a través de la aceptación. So, in order for us to be able to integrate the shadow, we need to understand that we need to go back to those archives in order for us to be able, and in order for us to access them, we need to have humbleness and compassion. So, in order for us to integrate the shadow, we need to go to the past. And when we go to the past, we need to understand that everything is my creation. And when I go back, I need to be able to integrate this through gratitude in order for us to be able to reach healing. And what does that mean? When I go back and I see those aspects of me that I don't like, that I have created, I need to give me thanks for that because of those things that I have lived, I'm here. And gratitude is going to take us to and gratitude, the definition of gratitude is a state of grace and admiration. And in order for us to reach this, we need to be able to recognize how far I have gotten. Gratitude is being able to know that every single pearl of wisdom is going to be able to get us close to higher self without just justifying us. And whatever I have lived, I needed it in order for us to get the coherence that I need for me to have an internal peace. The reason why people don't have peace is because they cannot accept what they have created. They believe that it's an external God that it has created. They believe that the parents are responsible for what they created. They believe that it's the people that have interacted are responsible for their suffering. And they cannot be gratitude. But once you reach to gratitude, is listen to this, is an state of grace. And grace only comes from the spiritual, which means once you actually reach to gratitude, you have been granted grace. And grace is going to connect you to admiration, and admiration allow you to become in love with yourself. Why?
Because whenever you fall in love with a person, the first thing that you have is admiration. You say, wow, this man looks good. Oh, how good it smells. So when you reach the state of admiration for everything that you have achieved, you can actually move on. You don't have to repeat, because once you actually integrate what you have created, there is no need of repetition. Entonces, la aceptación nos lleva al estado de creación. O sea, cuando usted tiene aceptación, usted es un creador. Porque usted dice, esta es mi creación. Y si yo creé toda esta sombra, toda esta basura, todo esto, entonces yo puedo crear otra cosa diferente. Escuchen lo que les estoy diciendo. Para usted convertirse en un creador consciente, tiene que volverse una persona que acepta lo que vive incondicionalmente. Y el cambio no es para saltar el proceso, sino para renovarnos. La renovación nos lleva a entrar en el flujo de la evolución. Y el proceso se vuelve fácil cuando nosotros paramos de resistirnos. Y eso es bien importante. Cuando usted no nada en contra de la corriente, usted puede fluir con el río. Cuando usted nada en contra de la corriente, usted se ahoga. So when it comes to gratitude, we need to be able to know that this wisdom is going to allow us to understand that if I ask myself, would I lift this again? Because if the answer is no, then you still have resistance. So when we actually not being able to accept, we cannot become creators. Acceptance, it takes us to a state of creation. And why this is important, because when you are able to accept the bad, the shadow, all of those hard experiences, you can become a creator. And you can say, well, if in the past I actually create all this garbage, this sadness, all of this, now I can create something different. That takes you to a state of becoming a creator. So the change is going to allow us to let go of the processes and enter into the processes so we can renew ourselves. Renovation is going to allow us to enter the flow of evolution. The process is going to become easy if you stop resisting. It's like when we actually swimming in the river. If you swim against the current, you're going to drown. But if you swim with the river, you're going to be able to float with the river. Entonces, para poder realizar este trabajo, tenemos que regresar a nosotros para encontrar una nueva dirección de pensamiento. Y esto nos va a nutrir y reconciliar. Otra cosa que es importante, reconciliarnos con la palabra y el pensamiento, porque con la palabra enfoco mi pensamiento para nutrirnos verdaderamente en lo que importa, que soy yo. Recordándonos que cuando peor me siento, más me necesito. Acuérdense de esto, para nutrirnos con el pensamiento y la palabra. Entonces, la tarea hasta que nos volvamos a ver es reconocer los juicios, reconocer las culpas para poder integrarlas, porque acuérdese que el que se culpa se castiga. En esta chakra vamos a trabajar con las flores. Acuérdense que yo les mandé un PDF con lo de las flores, porque ellas tienen un potencial sanador. Eso es importante. Otra cosa, la culpa. Ya hablamos de la culpa. Entonces, otra cosa que tenemos que observar, que va a ser la tarea hasta que nos volvamos a ver, es observar cuántas dependencias tenemos para saber cuál es nuestro nivel de madurez. Entonces, ¿qué hablamos? Hablamos de la nutrición. ¿Aló? Ahora ¿Has sí se me terminado, oye. maestra? ¿Hasta dónde oyeron? ¿Hasta qué parte oyeron?
Yo escuché cuando estaba hablando sobre observar cuánta dependencia tenemos. Ah, ok, bueno, es ahí ya terminamos la clase, pero estoy dando como un resumen. Entonces, acuérdense que hablamos de lo que es el gozo, hablamos de lo que es la gratitud, hablamos de lo que es el proceso, el problema. Acuérdense de que hablamos de la culpa, es lo más importante, la culpa y el victimismo, para que hagan la tarea. Si quieren, apúntelo. Hoy es luna llena. Hoy es tiempo de renovar y soltar. Entonces, hoy es un día importantísimo para que ustedes utilicen todo esto y puedan hacer un ritual que los ayude a liberar. So in order for us to realize this work, we need to go back to us. In order for us to find a new direction and be able to direct our thinking, so our thinking can actually nurture our bodies. So we need to reconcile our words and our thoughts, because with our words, we can actually focus our thoughts. So in order for us to nurture ourselves, we need to know what is important, which is me. Remembering that whenever I feel the worst is when I need myself the most, and I need to, um, fill myself with good thinking, with good words. So in this next week, what we're going to do, we're going to focus in recognizing any judgment, any guilt, so we can start integrating, because remember, whoever is guilty, it needs to be punished. So in this chakra, we're going to work with the flowers. Remember that I leave the PDF, and why this is important, because one of the highest elements in the plant kingdom is the flowers. So flowers brings healing, and all of those essential oils are going to help you heal of those parts of us that has shadows that we haven't been able to integrate. Another thing that we're going to observe is any dependencies that we have, any attachments, in order for us to know the level of maturity that we have. So remember, as summarization, what we saw, we talk about joy, we talk about generosity, we talk about gratitude, we talk about process, we talk about problems, we talk about the importance of not being a victim and to work with the guilt. Today is full moon. It's a great day to do rituals. Use this energy in order for you to be able to heal your unconscious. I don't know if you guys have any questions. Do you guys have any questions, any comments, anything that you guys want to say? ¿Tienen alguna pregunta, algo que ustedes quieran decir? No, maestra, yo estoy bien, muchísimas gracias. Do you guys have any questions, concerns of anything that you guys want to say? Acuérdense que para sanar la chakra corazón es con las esencias, los aceites y trabajando con las mandalas. El dibujarlas, el pintarlas, el observarlas ayuda a integrar el corazón. So remember, in order for you to start healing the heart, use the essential oils and work with the mandalas. It's going to allow you to heal your heart. So if you guys don't have any questions, I was glad to be here. I'm sorry that I'm making the classes on Fridays, but I had a very hard week. I had so many things to do. Maybe we can change it for a day during the week. I don't know yet, because I'm situating Mariana. But I was happy to be with you guys. Remember, if you guys have any questions, please post it in the chat. I'm trying to do lives during the week. I did one on Wednesday and try to be live on Tuesdays and Wednesdays. Please reach to me if you feel bad, if you feel like struggling. I love you guys. Acuérdense que si ustedes necesitan algo, me pueden llamar, se pueden comunicar. Los martes y los miércoles voy a tratar de hacer en vivos y espero verlo la próxima semana. Les mando un beso.